Bueno, permítame hacer una pequeña introducción. El doctor González es doctor en biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo su estancia postdoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid y luego en el Cancer Center and Geriatric Center de la Universidad de Michigan. Luego regresó a Madrid y realizó una nueva estancia postdoctoral en la Universidad de Alcalá y en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Y en 2002 se incorporó al Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal, donde fundó el grupo de aptámeros. Ha dirigido gran cantidad de proyectos de investigación y es autor de por lo menos 7 patentes. Luego, entre 2017 y 2009, cofundó BioAptamer y en 2010 cofundó Aptus Biotech. Sin duda alguna, es uno de los investigadores más destacados y con mayor conocimiento hoy en día de la estrategia CELEX y de los aptámeros. Bueno, y hemos tenido nosotros la oportunidad en días previos de poder entrevistar a los pioneros de esta tecnología, el doctor Larry Gold y el doctor Jacques Sostak, quienes nos contaron pues sus experiencias desde el punto de vista químico y evolutivo respectivamente, lo que fue bastante interesante. Hoy estamos aquí con el doctor González para hacerle unas preguntas y conocer el presente y el futuro de los aptámeros. Entonces, la primera pregunta, doctor González, es, me gustaría saber cuándo fue su primer encuentro con la estrategia CELEX, con los aptámeros, y qué fue lo que más le llamó la atención para comenzar a estudiarlos. Pues, bueno, primero gracias por la presentación, muy amable. Y respondiendo a tu primera pregunta, si ves que tienes algún problema con la conexión, me lo dices, intento cambiarlo aquí, ¿vale? No, está perfecto. Bien, mi primer contacto con los aptámeros fue en el año 2000, cuando vine de Estados Unidos, regresé de mi estancia a un grupo en la universidad, y allí en el laboratorio Creo que que ahora ahora sí baja se está cortando un poco, qué pena. postdoctoral en el laboratorio de Larry Gold. Y aunque ellos no trabajaban en aptámeros, pero sí que me comentó un poco en qué consistía la tecnología y la verdad es que lo vi muy interesante. Era una gran desconocida para todos en ese momento y la verdad es que me apasionó y me decidí a tratar de trabajar en esa temática y ya han pasado más de 20 años. No fue mala elección. Qué pena, doctor. Creo que ahora sí se está como interrumpiendo un Creo que poco la ahora conexión. mejora. Mira, probablemente ahora se ha corregido, porque es que no me estaba funcionando bien la conexión, pero ahora ya la he recuperado. Creo. ¿Me oyes ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. Yo creo que ahora ya no va a haber problema. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, a principios de los años 90, cuando Larry Gold fundó Nexagen, donde logró desarrollar el aptámero contra el factor de crecimiento endotelial vascular, que es usado para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad, parecía que los aptámeros iban como camino a explotar sus aplicaciones terapéuticas, pero solo este aptámero ha sido aprobado por la FDA. Hay muchos otros aptámeros que están en ensayos clínicos, pero al parecer es como algo más complejo de lo esperado. Usted mismo ha desarrollado algunos aptámeros con aplicaciones terapéuticas contra diferentes enfermedades. ¿Cuál es su opinión acerca de las aplicaciones terapéuticas de los aptámeros? ¿Piensa que es algo viable o es más complejo de lo que pensamos? A ver, en mi opinión, yo creo que es sorprendente que haya habido como un parón que ha durado casi 20 años, si no 20, pero sí 15, desde que se desarrolló ese primer aptámero frente al VEGF y luego fue aprobado por la FDA hasta la actualidad. Digo que hubo un parón porque durante muchos años ni tan siquiera había ensayos, aptámeros en ensayos clínicos. Parecía que era algo, no sé, la gente se centró más en aspectos diagnósticos, pero los investigadores los aspectos terapéuticos los dejaron un poco al lado. Hablando con otros investigadores, con colegas, pensamos que puede tener que ver el tema de la patente. Es verdad que la patente cubre 20 años y el desarrollo de una molécula terapéutica pues casi lleva 20 años de desarrollo, con lo cual probablemente a nivel de inversión, no tanto a nivel científico-técnico, sino a nivel de inversión, pues
haya habido ciertas reticencias pensando en que iba a ser difícil recuperar la inversión que exige un desarrollo terapéutico por temas de patente. Pero la verdad es que es una posibilidad, no podemos estar seguros de si es la más decisiva, ¿no? Es verdad, en los últimos años sí que se ha incrementado el pipeline, la carpeta de aptámeros que están en desarrollo clínico, preclínico y clínico, y la verdad es que yo sí creo que tiene un potencial enorme. Yo también lo creo, muchas gracias. En tercer lugar, a nivel diagnóstico, la cosa parece ser un poco más sencilla. El doctor González, por ejemplo, ha obtenido aptámeros, los ha validado y ha conseguido obtener algunos kits diagnósticos para enfermedades como chikungunya, hepatitis C, entre otras. ¿Considera que esta es la mejor aplicación de los aptámeros? ¿Es la aplicación más práctica o no hay que descuidar también las otras aplicaciones? Yo creo que los aptámeros son muy útiles en diagnóstico, pero insisto que también lo son en terapia y para otras aplicaciones biotecnológicas en otros campos de medio ambiente, etcétera. Yo creo que el tema diagnóstico, pero no solo con los aptámeros, también con los anticuerpos, pues claro, exige desarrollos a más corto plazo, y eso hace que haya más inversión dedicada, aparte de que la cantidad de inversión que se necesita es más baja. En mi opinión, un buen aptámero puede dar muy buen resultado en diagnóstico, y además los hace más atractivos, y de hecho a nosotros nos contactan muchos grupos y empresas a la hora de desarrollar aptámeros frente a moléculas contra las que no hay anticuerpos. Es decir, pueden ocupar un nicho que los anticuerpos no pueden ocupar por motivos obvios, porque no se pueden generar frente a determinadas moléculas, y luego competir de tú a tú con los anticuerpos en aspectos como sensibilidad, como afinidad, etc. Entonces yo creo que son una herramienta muy valiosa en diagnóstico, pero ¿qué quieres que diga? Para mí la terapia es un campo en el que van a acabar explotando más antes que después. Ok. Doctor González, ¿qué tipo de estrategia CELEX le parece más interesante? ¿Cuál usan en su laboratorio y cuál es el tiempo aproximado de la obtención de un aptámero? Pues nosotros en el laboratorio utilizamos técnicas, modificaciones, pero que han sido desarrolladas por otros y publicadas. No hemos inventado, excepto una pequeña modificación que fue bastante significativa en un abordaje concreto, pero depende mucho de la diana. Nosotros utilizamos, con los que hemos tenido más éxito y a más corto plazo, es utilizando bien la proteína recombinante o purificada o péptidos como molécula diana. Pero, por ejemplo, el CellSelex es algo que nos está dando muy buenos resultados. Al principio pensábamos que íbamos a tener más problemas porque, bueno, al final una célula tiene muchas cosas, muchas proteínas, muchas moléculas diferentes en su superficie, etcétera, pero hemos conseguido, con la correspondiente contraselección, obtener aptámeros muy específicos frente a moléculas, pues marcadores tumorales, por ejemplo. Entonces, utilizamos técnicas muy diferentes, dependiendo de la diana, y luego buscando un poco también hacer la selección dependiendo de para qué se va a utilizar el aptámero. Si cuando hablamos de métodos diagnósticos, pues algunos colaboradores buscan un sistema de ELISA, pues intentamos seleccionar el aptámero en placas de 96 pocillos, porque si ahí lo obtenemos, lo más probable es que luego funcione. Si es para otro tipo de sistemas, a lo mejor utilizamos sistemas L diferentes. Pero básicamente depende de la molécula, de las características de la molécula, y tratamos un poco de adaptar el SELEX, el sistema, a la molécula concreta. Perfecto. Me habías preguntado, y perdona, el tiempo quizás, si no recuerdo mal, que puede llevar. Sí, más o menos el tiempo aproximado para obtener un aptámero. Pues pasa un poco lo mismo, depende mucho de la diana y depende mucho del sistema de selección, pero nosotros diría que desde que empezamos la selección hasta que identificamos aptámeros concretos y los validamos, mínimo
3, 4 meses y bueno, un máximo normalmente pues 6, 7, 8 meses como mucho. No debiera ser más tiempo. Perfecto. ¿Cuál considera usted que es el punto más importante al momento de desarrollar un protocolo para obtener aptámeros? ¿Qué se debe tener en cuenta primero que todo? Yo creo que hay que tener en cuenta la diana y hay que tener en cuenta la aplicación final que se le quiera dar. Para mí son los dos aspectos claves. Si conoces bien la diana, tanto en sus características físico-químicas, etcétera, y luego tienes muy claro para qué se va a aplicar y en qué condiciones, eso es definitivo para desarrollar un buen método de selección, el protocolo que vas a seguir para hacer la selección. Y yo creo que si el protocolo está bien diseñado, el aptámero que se obtenga, lo más probable es que funcione y funcione bien. Perfecto. La siguiente pregunta, vamos un poquito más allá. ¿Podría contarnos acerca de su experiencia de transferencia de los resultados de investigación hacia la industria? ¿Algún consejo para los que estamos comenzando? Bueno, yo soy un poco inquieto en ese sentido. O sea, es verdad que desde el principio que inicié mi carrera siempre me he buscado un poco la transferencia y de hecho he colaborado o he promovido la creación de 3 empresas de biotecnología relacionadas todas con aptámeros. Ahora solo hay 2 que todavía sobreviven, pero yo creo que si el producto que desarrollas tiene cierta aplicación, yo creo que la transferencia al mercado o a la clínica, yo creo que es casi automático. No es automático porque hay que poner de tu parte y hay que trabajar para poderlo hacer. Bien a un tercero, a una empresa que ya esté constituida o como ha sido nuestro caso, la creación de un spin-off de una empresa a partir de lo que habíamos señalado en el grupo de investigación. Yo también trabajo y he trabajado mucho anteriormente en investigación básica, es decir, pero al final yo creo que por muy básica que sea la investigación que haces, si no está orientada a una transferencia, bien a la empresa o bien a la clínica directamente, yo trabajo en un hospital, la verdad es que yo creo que está mal planteada la investigación. O sea, saber si un residuo se fosforila o no en una proteína tiene consecuencias. Por supuesto, es interesante estudiar ese residuo en profundidad y dedicarle años a ver qué proteínas son las quinasas que fosforilan ahí, cuál es el mecanismo, cuál es la cascada en la que está implicada. Pero está muy bien el saber por el saber, pero yo creo que está aún mejor el saber para aplicarlo a algo, ¿no? Y yo creo que al final es una cadena. Tenemos que, cada uno tiene unas apetencias, por así decirlo, pero al final yo creo que hay que transferirlo a la sociedad, el trabajo que hacemos todos los días en el laboratorio. Totalmente de acuerdo. Una pregunta por curiosidad. ¿Cuál ha sido el desarrollo de aptámeros que más lo ha impresionado hasta el momento? Y digamos, pues como de su grupo de investigación y también A nivel general. a nivel general. La verdad es que para mí es verdad que trabajo en un hospital que siempre me gusta mucho la terapia, ¿no? Y entonces la verdad es que el primer aptámero, que es un referente, ¿no? El Pegastanib o el Macugen, para mí es el modelo a seguir. Es decir, ya no tanto en el desarrollo concreto, en si está pegilado o no, que bueno, eso ya habría que verlo, pero sí como de la valentía de poner en el mercado, llegar a poner en el mercado una cosa que si es desconocida todavía, mucho más cuando en su momento se puso. Hombre, para mí eso es un hito, pero hay otro hito previo que para mí fueron las 2 publicaciones a las que todos los que nos dedicamos a esto hacemos referencia, del 90, en el que se habla por primera vez del SELES y se hablan por primera vez de los aptámeros. Entonces, bueno, por supuesto hay aptámeros modelos con los que trabajamos, hemos trabajado todos en algún momento
y esos aptámeros pues, han dado mucha información para luego desarrollar nuevos aptámeros frente a dianas diferentes, y todos son muy interesantes, pero claro, para mí el aptámero frente a VEGF pues es clave. Y luego a nivel nuestro, pues estamos muy orgullosos del aptámero que tenemos ahora en fase 2 de ensayos clínicos para tratamiento de ictus isquémico, y que además ayer mismo también, bueno, en el marco de un fase 1B de ensayos clínicos, también para el tratamiento de COVID-19. Ayer ayer salió la noticia, pero ahora una semana se administró al primer paciente con COVID en una situación comprometida, inmunológica comprometida, y bueno, estamos muy ilusionados por ver los resultados que obtenemos. Este aptámero frente al TLR4 con el que hemos trabajado pues, durante ya casi 8 años. Perfecto, felicidades, ojalá salga muy bien eso. Muchas gracias. Y tengo una pregunta. ¿Cree que en algún momento los aptámeros van a poder reemplazar a los anticuerpos monoclonales? ¿Qué nos falta para llegar hasta ahí? Fíjate, te voy a decir que no quiero que los aptámeros sustituyan a los anticuerpos monoclonales. Quiero decir, tienen que convivir. Además, es que sería un objetivo para mí inalcanzable. Los anticuerpos funcionan muy bien. Todo el mundo usamos anticuerpos. Yo creo que los anticuerpos tienen algunas carencias, no son útiles para todo, y ahí los aptámeros pues tienen mucho que decir. Vamos, no me haría especialmente feliz el que todos los anticuerpos fuesen sustituidos por aptámeros, ni creo que sea real. Tendrían que convivir y complementarse, digámoslo así. Sí, además, ya no solo a nivel general que tiene que haber aptámeros y anticuerpos, sino que en muchos sistemas diagnósticos probablemente el uso de un aptámero y de un anticuerpo pueda funcionar estupendamente en sistemas, pienso ELISA o ELONA Sandwich, o en Lateral Flow, en el que utilices 2 moléculas de bioreconocimiento, pues son perfectamente compatibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo ideal es que siga habiendo anticuerpos y que haya cada vez más aptámeros, y que al final sirvan para algo individual o conjuntamente. Total. Listo, doctor. Yo creo que con esto pues fenomenal. completar muchas de las dudas que tenía. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y siento lo del lunes que No. se me complicó la mañana. No, al contrario, a mí se me pasó enviarle la invitación antes, entonces. Perfecto. Una vez tenga publicado el libro, le voy a mandar una copia, ¿listo? Hombre, te lo agradecería. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas Un gracias. saludo. Adiós. Buenas tardes.